¿Qué tal? Mi nombre es Irvin Alejandro Fuentes Vallejo, del grupo Cuarto 2. Estoy actualmente en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. A continuación, les mostraremos cómo se manejan los circuitos en serie y en paralelo. Para empezar, tenemos el primer circuito de resistencias en paralelo. Aquí lo que vamos a meter fue una fuente de 12 volts consecutivo de 5 resistencias de diferentes medidas puestas en paralelo. Lo primero, para checar vamos a usar un voltímetro y checar los amperes. Entonces, voy a checar los volts que pasan por cada resistencia. Cuando es en serie, aquí seleccionamos, ponemos el voltímetro, el más, lo ponemos el más, ya que aquí se alcanza a reflejar que el rojo es positivo y el verde es negativo. Entonces el más lo ponemos aquí. Lo que sucede cuando es en paralelo, el voltaje es el mismo, va a ser el mismo en cada resistencia. Aquí lo podemos medir a ver si es el mismo. Ponemos voltímetro en cada resistencia para checar y corroborar de que sí sea el mismo. Entonces, podemos apreciar que en cada una de las resistencias van a ser 12 volts. Los mismos que tienen la entrada son los que van a salir. Otra forma también de checar el voltaje es poniendo el pulsor donde va entrando. Entonces aquí nos dice que tiene 12 volts de voltaje. Igual aquí. Entonces por cada uno va a pasar 12 volts. Lo siguiente para revisar va a ser la corriente. Vamos a medir la corriente en paralelo. ¿Qué pasa cuando es en paralelo? La corriente se va a ir dividiendo en cada una de las ramas que tengamos en el circuito. En este caso tenemos una corriente de entrada de 96.63 miliamperes. Entonces, en esta rama van a tocar 5.45 miliamperes. En la que sigue 54.55. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Al medir los amperes tenemos que abrir el circuito. Entonces le vamos a poner a medir los amperes, medir la corriente. El voltaje no se debe abrir el circuito, ese se checa nomás poniendo una terminal en cada pin de la resistencia. Pero en cambio debemos de checar, debemos de abrir el circuito. Ojo, hay que tener cuidado donde nos está marcando el positivo. Recuerden, lo de aquí, la línea de arriba es el positivo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Cómo conectarlo.
Ya una vez abriendo el circuito en cada uno, podemos observar que la corriente en el circuito la vamos a dar correr. Como les mencionaba, al poner el cursor me arroja ese dato, pero igual esta es la otra forma, ¿verdad? Tenemos una corriente de 96.63. Si sumamos cada una de estas corrientes, nos va a dar la corriente inicial. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que en paralelo el voltaje es el mismo para cada una de las resistencias. Lo que cambia es la corriente. Entonces, la corriente se divide en cada una de las ramas que tiene el circuito. Aquí podemos observar, este es 12 volts, ¿sí? Tenemos este otro de 24 volts, igual le podemos dar aquí para ver cómo está corriendo la corriente. Y aquí tenemos un inicial de 97.46 miliamperes. Tenemos este de 120 volts. Tenemos 223.41 miliamperes de entrada corriente que tenemos al principio. Tenemos de 24, igual con diferentes valores. Aquí les vamos a cambiar. Aquí podemos observar en este ejemplo le puse las 5 resistencias de 50 ohms cada una. Entonces podemos observar que los volts se conservan igual. Entonces aquí tenemos una entrada de 2.4 amperes. Entonces, como las resistencias son del mismo valor, entonces nos va a tocar de corriente la misma corriente en todas, ¿sí? La suma de estas deben de dar los 2.4 amperes que tenemos de entrada. A continuación vamos a ver lo en serie. ¿Qué características tiene hacer un circuito en serie? Bueno, aquí podemos observar que la corriente va a ser la misma para cada una de las resistencias. Aquí lo que nos va a cambiar va a ser el voltaje que tiene cada resistencia. Entonces, si tenemos 24 volts de entrada, se van a repartir en cada una de las resistencias según sea el valor de la resistencia. Desde aquí, como podemos observar, vamos a tener 12.18 miliamperes en cualquier parte del circuito. Sí, igual hay que abrirlo para checar la corriente. Y vamos a tener lo mismo, se puede mostrar 12.18 amperes. Entonces, ¿cómo vamos a checar el voltaje? Igual que en el otro, no es necesario abrir el circuito. Ojo, aquí hay que cuidar igual el positivo. Estamos conscientes que el positivo viene de izquierda a derecha, entonces aquí vamos a girar para estar checando el voltaje. Unimos los pines. Entonces,
lo que hago este proceso, recuerden, la suma de los voltajes de cada resistencia va al total de voltaje de entrada del circuito. ¿Sí? Aquí vamos a observar, vamos a proceder a darle entre los 24 volts. ¿Sí? Vamos a checar de que la corriente va a ser la misma en cualquier parte del circuito. ¿Qué es lo que cambia? El voltaje. Tenemos 24. La suma de estos 4 voltajes nos debe dar 24 volts. Entonces, son 11.7 más 6.09 van 17.79 más 3 20 23 24. Entonces corroboramos de que si son los 24 volts. En este tenemos 24 volts de entrada, las resistencias relativamente pequeñas. Vemos el siguiente circuito, es un circuito de 12 volts. ¿Sí? Miren, aquí tenía ahorita el amperaje de este lado, ahora lo puse este lado igual abierto, debe dar 2.05 miliamperes en cualquier parte del circuito. Corroboramos de que sí. Aquí en este nos está marcando 12 volts porque aún no pasa por ninguna resistencia. Entonces al pasar esta resistencia 2.05 volts. Entonces aquí ya nos van a quedar 9.95 volts. Esta resistencia va a agarrar 553 milivolts. Entonces aquí ya tenemos 539. Te va a quitar 4.51. Aquí vamos a tener 4.84 volts. Nos queda 1.8. Aquí 3.8. Y esta nos va a consumir el 3.08. ¿Sí? Hasta obtener una suma de 12 volts. Vamos con el siguiente. Tenemos 240 volts. Aquí tenemos resistencia ya en kilos. La corriente es 9.37 miliamperes. Igual corroboramos de que sea en cualquier parte de la tabla. Entonces recuerden, la suma del voltaje va a ser igual al voltaje de entrada. Por último tenemos este circuito, 50 volts, 10.20 miliamperes, 10.20, 10.20. Bueno, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.